Los Estados miembros debían garantizar la posibilidad de que los empresarios interesados en participar en una licitación dispusieran de medios de recursos eficaces y rápidos contra decisiones adoptadas por poderes adjudicadores. En definitiva, lo que se pretende lograr es, como hemos dicho anteriormente, la plena satisfacción del derecho del recurrente. Que quien tiene derecho a ejecutar un contrato lo ejecute de verdad, efectivamente sea él quien lo ejecute. Esta situación, por otra parte, había sido puesta de manifiesto previamente ya por el Tribunal de Justicia, que había detectado la existencia de puntos débiles en los mecanismos de recurso de los Estados miembros, de tal manera que decía no siempre se permite velar por el cumplimiento de la legislación comunitaria y en particular en una etapa en que aún puedan corregirse las infracciones, es decir, antes de que el contrato comience a ejecutarse. Hay que decir que el Tribunal de Justicia habla naturalmente de los defectos de los sistemas de recursos de los tribunales, de los Estados miembros, pero no habla para nada de los defectos de los sistemas de recursos de la propia Comisión Europea, que son exactamente los mismos que los de sus Estados miembros, porque el sistema de recursos de la Directiva 89 o 665, en su primitiva redacción, ya hemos visto que era exactamente el mismo que teníamos vigente en España. Lo único que hacía una ligera referencia a la celeridad y la eficacia, pero sin decir, por otra parte, en qué consistían. Pues bien, el objetivo de la legislación comunitaria, a partir de ese momento, es no sólo permitir el resarcimiento de daños y perjuicios, sino lograr, a través del mecanismo del recurso, que sea plenamente posible el restablecimiento de la legalidad. Es decir, que quien resultó afectado por una infracción procedimental cometida pueda finalmente obtener la adjudicación del contrato si de conformidad con la ley tenía derecho a ello. Para que entendamos cómo se ha gestado en España la puesta en práctica de todas estas ideas y estos principios que les acabo de exponer a ustedes, voy a hacerles una breve referencia a los precedentes de tipo legal y jurisprudencial que se han establecido, que se han ido dictando en nuestro país y en la Comisión Europea, en la Comunidad Europea. Lo que se pretende lograr es, como hemos dicho anteriormente, la plena satisfacción del derecho del recurrente. Que quien tiene derecho a ejecutar un contrato lo ejecute de verdad, efectivamente sea él quien lo ejecute. Esta situación, por otra parte, había sido puesta de manifiesto previamente ya por el Tribunal de Justicia, que había detectado la existencia de puntos débiles en los mecanismos de recurso de los Estados miembros, de tal manera que decía no siempre se permite velar por el cumplimiento de la legislación comunitaria y en particular en una etapa en que aún puedan corregirse las infracciones, es decir, antes de que el contrato comience a ejecutarse. Hay que decir que el Tribunal de Justicia habla naturalmente de los defectos de los sistemas de recursos de los tribunales, de los Estados miembros, pero no habla para nada de los defectos de los sistemas de recursos de la propia Comisión Europea, que son exactamente los mismos que los de sus Estados miembros, porque el sistema de recursos de la Directiva 89 o 665, en su primitiva redacción, ya hemos visto que era exactamente el mismo que teníamos vigente en España. Lo único que hacía una ligera referencia a la celeridad y la eficacia, pero sin decir, por otra parte, en qué consistían. Pues bien, el objetivo de la legislación comunitaria, a partir de ese momento, es no sólo permitir el resarcimiento de daños y perjuicios, sino lograr, a través del mecanismo del recurso, que sea plenamente posible el restablecimiento de la legalidad. Es decir, que quien resultó afectado por una infracción procedimental cometida pueda finalmente obtener la adjudicación del contrato si de conformidad con la ley tenía derecho a ello. Para que entendamos cómo se ha gestado en España la puesta en práctica de todas estas ideas y estos principios que les acabo de exponer a ustedes, voy a hacerles una breve referencia a los precedentes de tipo legal y jurisprudencial que se han ido dictando en nuestro país y en la Comisión Europea, en la Comunidad Europea. En primer lugar,
la idea que late en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, el sistema de recursos establecido era suficiente y, por tanto, no era necesario establecer recursos nuevos, es, como he dicho anteriormente, una idea que está basada en la realidad de la redacción que contenía la Directiva de Recursos en aquellos momentos. Pero esta idea pronto va a ser puesta en discusión por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Hay tres sentencias que son especialmente importantes en desde este punto de vista. En primer lugar, la sentencia dictada en el asunto C81 del 1998, la sentencia conocida habitualmente como Alcatel Austria. Esa es una sentencia fundamental y que se cita siempre en relación con el recurso especial en materia de contratación, porque en ella se dice literalmente que los Estados miembros están obligados a establecer en todos los casos, independientemente de la posibilidad de obtener una indemnización por daños y perjuicios, un procedimiento de recurso que permita al demandante obtener, si concurren los correspondientes requisitos, la anulación de la decisión del órgano de contratación anterior a la celebración del contrato por la que resuelve con qué licitador en dicho procedimiento celebrará el contrato. Esto es el texto literal de las sentencias. Las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea generalmente están redactadas en términos muy sencillos, fácilmente comprensibles. En eso se diferencian un poco de las de nuestro Tribunal Supremo, pero algunas veces también procuran enrevesarlo todo para que no lo entienda nadie. Y este podría ser un caso. En último término, lo que viene aquí a decir la sentencia Alcatel Austria es que hay que establecer un sistema de recursos que permita satisfacer realmente las pretensiones del recurrente en el caso de que ocurra la circunstancia de que le permite entender que tiene derecho. La sentencia del asunto 214-89 de Comisión contra España es una sentencia por la que se condena a España a modificar la Ley 3095, la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas del año 95, por entender que no es admisible un sistema de recursos en el que se sometiera por regla general la posibilidad de que adoptar medidas cautelares en relación con las decisiones adoptadas por las entidades adjudicadoras a la necesidad de interponer previamente un recurso contra la decisión de ésta. En definitiva, en el sistema español, para poder solicitar medidas cautelares se exigía la previa presentación de un escrito de recurso. Lo que dice la sentencia es que hay que permitir que las medidas cautelares se soliciten con anterioridad a la interposición del recurso. Claro está, si después el recurso no se interpone, las medidas cautelares decaerían. Bien, esta es la doctrina que cualquier español entiende, ojo, Y yo puedo decir, sin embargo, que en nuestras discusiones con la Comisión Europea y con los delegados de la Comisión Europea, en alguna ocasión tuvimos que esforzarnos para hacerles entender que adoptar una medida cautelar y después no interponer el recurso era una solemne tontería, porque ¿qué garantizaba esa medida cautelar? La medida cautelar trata de garantizar, en todo caso, el buen fin del recurso. Y si después no hay recurso, ¿qué sentido tiene mantener la medida cautelar? Bueno, pues oiga, esto no lo entendieron todos, Hubo que explicárselo y durante un buen rato. Me imagino que después lo entendieron porque no nos obligaron a cambiar la ley, pero en fin. Finalmente, la resolución de la sentencia del asunto C444-6, también de la Comisión contra España, por la que se establece que debe mediar un plazo razonable entre el momento en que se comunica a los licitadores excluidos la decisión de adjudicación y la celebración o perfección del contrato, para que estos puedan en particular interponer una demanda de medidas provisionales hasta el momento de dicha celebración. Vamos a ver, esta sentencia, que voy a repetir varias veces menciones de ella, es una sentencia muy importante por una razón. Se dictó, como se deduce claramente de la fecha del asunto, el año 2006, se planteó la demanda y se dictó la sentencia en relación con la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Posteriormente, sin embargo, sus pronunciamientos los acogió la Comisión Europea para hacer un examen de si el contenido de esta sentencia había sido cumplido o no. Y como en el momento en que plantea esa cuestión ya se ha aprobado la Ley 30/2007 y se ha publicado, parte de la base de que
las normas de la Ley 30/2007 deberían entenderse como el procedimiento elegido por España para ejecutar la sentencia del asunto 444/2006, que no se refería ciertamente a la Ley de 30/2007 por razones evidentes. Y como consecuencia de eso hace un análisis del recurso especial en materia de contratación que regula la Ley de Contratos del Sector Público en su artículo 37 y fija una serie de deficiencias que se aprecian en él y que, en virtud de las cuales considera que ni cumple los mandatos de la sentencia del asunto 444, ni cumple, por otra parte, las exigencias de la Directiva 2007/66. Pero, ojo, con la particularidad de que esa directiva, en el momento en que la Comisión actúa, todavía no había entrado en vigor porque el plazo para la transposición no había transcurrido y, por tanto, no se podía exigir que se cumpliera. En fin, es un dictamen motivado, el que hace en ese momento la Comisión, después hablaré de él, muy interesante, pero es un dictamen motivado que anticipa en cierta medida la aplicación de la Directiva 2007/66. No obstante, al redactar la Ley 34/2010, el legislador español la tuvo en cuenta porque carecía de sentido entrar en una pelea en la que se sabía de antemano quién iba a ganar, ¿no? Y además era razonable todo lo que decían, ¿no? La consecuencia de los pronunciamientos hechos por estas sentencias y al mismo tiempo el conocimiento que el legislador español tenía de lo que se iba gestando en la Directiva 2007/66 llevó a que el legislador introdujera en la Ley de Contratos del Sector Público los artículos 37 y 38 que venían a regular por primera vez el recurso especial en materia de contratación y la adopción de medidas cautelares en relación con la interposición de este recurso. El recurso regulado en el artículo 37 se ajusta en buena medida a las exigencias de la directiva comunitaria. Establece el plazo suspensivo a que se refería la sentencia 444. Establecía además también este plazo con la intención de permitir la interposición del recurso durante el mismo y ordenaba la suspensión automática del acto de adjudicación cuando éste fuese objeto de recurso. Bueno, y por último, permitía la adopción de medidas cautelares tanto en el propio escrito de recurso como fuera de él, es decir, incluso con antelación a la interposición del recurso, sin perjuicio, naturalmente, de que si después en el plazo legal no se interpusiera el recurso, las medidas acordadas decaerían. Sin embargo, la Directiva 2007/66, cuando modifica la 89/665, hay un principio que no modifica, que lo mantiene básicamente igual, aunque introduce algunas modificaciones en él. Pero son, digamos, de carácter mínimo. Y este es el de que, en todo caso, la resolución del recurso debe atribuirse a un órgano independiente. Que, dicho sea de paso, la propia directiva admite por vía indirecta la posibilidad de que no sea un órgano jurisdiccional, de donde debe desprenderse, lógicamente, que se admite de modo expreso que el órgano que lo resuelva pueda ser un órgano administrativo. Lo único que exige, en todo caso, es que este órgano administrativo tenga la condición de independiente. Además, la directiva establece una serie de normas que permiten declarar la nulidad de los contratos ya celebrados en aquellos casos en que no se hubiesen cumplido los requisitos de publicidad de la Directiva 2004/18, que es la Directiva de Contratación Pública, o en aquellos otros casos en que no se hubiesen cumplido los requisitos de la propia directiva, y que son básicamente la suspensión automática, las medidas cautelares adoptadas en el procedimiento y, finalmente, el plazo de espera establecido, en todo caso, entre la adjudicación y la perfección del contrato. Por su parte, la Comisión Europea, como he dicho anteriormente, consideró que el artículo 37 de la Ley de Contratos del Sector Público podía considerarse en buena medida la forma a través de la cual se ejecutaba la sentencia del asunto 444 y lo analizó desde ese punto de vista para ver si cumplía con las exigencias de esta sentencia. Y en este sentido entendió que ocurría lo siguiente. En primer lugar,
consideró que no se ajustaba porque la sentencia exigía en todo caso que el recurso fuese eficaz y entendía que no podía ser eficaz un recurso que se resolviese por el mismo órgano que hubiese dictado la resolución, que era el órgano de contratación. En segundo lugar, puesto que el recurso especial en materia de contratación del artículo 37 solo se admitía contra la adjudicación provisional y una vez aprobada la adjudicación provisional había una serie de actos que debían realizarse en el plazo que transcurría entre la adjudicación provisional y la definitiva, entendía que contra las controversias jurídicas o en las controversias jurídicas que pudieran derivarse del cumplimiento de esos requisitos no se admitía ya recurso, porque no se admitía el recurso especial contra la adjudicación definitiva. Y en tercer lugar, al no admitir recurso contra la adjudicación definitiva y partir de la base de que la adjudicación definitiva perfeccionaba el contrato, se estaba admitiendo la posibilidad de que pudiera iniciarse la ejecución del contrato sin que se hubiese resuelto el recurso. Hay que tener en cuenta una circunstancia. Ahora la analizaremos. Y es que el sistema que establecía de cómputo de los plazos, del inicio de los plazos, la Ley 30/2007, era sumamente complejo, de tal manera que el plazo para interponer recursos, el plazo de espera y el plazo para solicitar información acerca del contenido de la motivación de la adjudicación y el plazo para adjudicar definitivamente, cada uno de ellos tenía un principio diferente, un comienzo diferente, de tal manera que podía perfectamente ocurrir que transcurrieran unos y otros no. Bien, ahora veremos las consecuencias que se sacan de esto por parte de la Comisión Europea. En primer lugar, en cuanto a la doble adjudicación. Bueno, ustedes saben que la Ley 30/2007, por razones justificadas, entendió que la mejor manera de hacer que se pudiera interponer un recurso antes de que se perfeccionara el contrato era dividir la adjudicación en dos fases. Se hacía una adjudicación provisional contra la que cabía interponer el recurso y después una adjudicación definitiva contra la cual ya no cabía recurso especial. Entonces, en el plazo entre las dos, se decía expresamente que durante él se exigiría, lo decía concretamente el entonces artículo 135, en su apartado 4, que durante este plazo, el plazo que transcurre entre las dos adjudicaciones, el adjudicatario deberá presentar la documentación justificativa de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y cualesquiera otros documentos acreditativos de su actitud para contratar o de la efectiva disposición de los medios que se hubiesen comprometido a dedicar o a adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 53.2 de aquel entonces, que le reclame el órgano de contratación, así como constituir la garantía que en su caso sea procedente. Puesto que el artículo 37 solo admitía el recurso frente a la adjudicación provisional, evidentemente, si en el cumplimiento de estos requisitos se planteaba alguna discrepancia entre la Administración y el particular, esta discrepancia quedaba fuera del recurso especial en materia de contratación. Y eso, a juicio de la Comisión, era inadecuado desde el punto de vista de la Directiva de Recursos y desde el punto de vista de la sentencia del asunto CIC 444 del 2006. En consecuencia, entendía la Comisión que lo que realmente debía recurrirse era la adjudicación definitiva. El legislador español, cuando se plantea este problema, parte de la base de que estos actos, lo dice la exposición de motivos de la Ley 34/2010 de 5 de agosto, son actos prácticamente de cumplimiento mecánico en los que la controversia jurídica es apenas imaginable, dice literalmente. Pero lo cierto es que es posible. Y si es posible, hay que incluirla dentro de los actos que son recurribles en la vía del recurso especial en materia de contratación. ¿Cuál es la solución adoptada entonces por el legislador español? Pues como ustedes perfectamente conocen, suprimir las dos adjudicaciones, establecer una única adjudicación. Pero entonces, ¿qué ocurre? Si establecemos una única adjudicación, lo que ocurre es que la antigua adjudicación provisional se convierte en un acto de mero trámite, que es una mera proposición de adjudicación y que posteriormente se confirma por el órgano, se confirma o no se confirma, pero en fin, suponiendo que la confirme, se confirma por el órgano de contratación y se convierte en adjudicación del contrato.
De esta manera, al suprimir la dualidad de adjudicaciones, resumiéndola en una sola, no cabe ya la posibilidad de que los actos complementarios que se realizaban entre las dos queden fuera del alcance del contrato, porque ahora solo se puede recurrir la única adjudicación que hay. Y todos esos actos complementarios se requiere al presunto adjudicatario para que los cumpla a partir del momento en que se le ha propuesto como adjudicatario, partiendo de la base, de todas formas, de que esta propuesta de adjudicación no supone el nacimiento de derecho alguno a favor de él. Es decir, se tratan todavía de meras expectativas. El artículo 40, a partir de ese momento, al referirse a los acuerdos de adjudicación, a los actos recurribles, se refiere ya a la adjudicación sin más y elimina por completo la referencia a la adjudicación provisional, que la propia Ley 34/2010 luego hace una serie de modificaciones de artículos, eliminando de todas partes las referencias a adjudicación provisional y definitiva, porque ciertamente ya en este momento no hay más que una. Con esta modificación se da, por tanto, solución al problema que hemos comentado y se gesta, por así decirlo, ya uno de los fundamentos de lo que después va a ser el recurso especial en materia de contratación. A lo mejor hubiera sido interesante que me hablara menos del tribunal o menos de todas estas cosas y me metiera en la doctrina del tribunal. Lo que ocurre es que primero me ciño al tema que se me ha planteado y por tanto creo que esto es importante, pero en segundo lugar, además, es que creo que entender el recurso, en la justificación del recurso y de la existencia de los órganos de procedimiento de resolutorios es un elemento fundamental para después entender todo lo que está ocurriendo y toda la doctrina que está surgiendo e incluso esta situación sorprendente que tenemos en que la Audiencia Nacional y los Tribunales Superiores de Justicia no siempre están muy conformes con nuestra doctrina, pero el Tribunal Supremo, sin embargo, apoya de modo decisivo la figura de los tribunales en materia de recursos contractuales, ¿no? Bueno, pues como digo, el artículo 40 hace esta referencia y con ello puede darse por resuelto este primer problema. Hay una segunda cuestión que también plantea la Comisión Europea. La Comisión Europea dirigió una carta de emplazamiento al Reino de España, carta de emplazamiento que después fue torpemente contestada, digámoslo así, y pues se acabó convirtiendo en un dictamen motivado, que es, como ustedes saben, la fase inmediatamente anterior a la iniciación del procedimiento de infracción que ya se tramita ante el Tribunal de Justicia. Bien, en este caso se consiguió enervar este procedimiento mediante la Ley 34/2010. La adjudicación definitiva constituía el momento en el que o el acto a través del cual se perfeccionaba el contrato. Ha sido tradicional en España considerar que los contratos son consensuales, es decir, se perfeccionan por el mero consentimiento, y se entendía que el acto de adjudicación definitiva es el acto por el que la Administración presta su consentimiento a la oferta del contratista y, consiguientemente, a partir de ese momento, al concurrir oferta y aceptación, se perfecciona el contrato. Lo dice el Código Civil, por otra parte, de modo que es una doctrina perfectamente asumible. Lo cierto es que eso lo dice el Código Civil, pero también el Código Civil luego dice otras muchas cosas y, por ejemplo, el contrato de depósito o el contrato de préstamo no se perfeccionan de esta forma, sino que, como ustedes saben, se perfeccionan por la entrega de la cosa, es decir, son contratos reales. De modo que, aunque el Código Civil lo dice y lo establece como norma general, pero como todas las normas generales, tiene casi tantas excepciones como supuestos de cumplimiento. Este precepto, sin embargo, de la perfección por la adjudicación definitiva no encajaba en absoluto con la doctrina del Tribunal de Justicia, especialmente la de la sentencia Alcatel y la de la propia sentencia del asunto C-444/2006. Y no encajaba porque en ella hemos visto claramente que siempre, en todo caso, se exige que se establezca un plazo del transcurso de un plazo de tiempo entre la adjudicación y la perfección del contrato para que durante él se pueda interponer recurso y solicitar medidas cautelares. Y claro, si hacemos coincidir la perfección del contrato con la adjudicación, automáticamente el contrato se puede empezar a ejecutar y la ejecución puede hacerse antes incluso de interponer el recurso. Para evitar esto, lo que hace la ley es acudir al sistema formalista
y entender que los contratos no se perfeccionan, en este caso, por el consentimiento, sino por la redacción y suscripción del documento contractual. No es muy frecuente en España, pero existen casos. Los contratos de hipoteca, por ejemplo, aunque la hipoteca sea un derecho real, pero se establece en un convenio que tiene todas las características de un contrato, ¿verdad? Pues no produce efecto mientras no se inscriba en el registro de la propiedad, eso lo saben ustedes. En algunos casos más se exige la escritura pública para que produzca efectos el contrato, sobre todo en la contratación moderna, porque se pretende ante todo conseguir una razonable seguridad jurídica, y eso se consigue a través de la formalización de los contratos más que a través de la consensualización de los mismos. En el caso de que, por otra parte, hubiésemos considerado que la perfección se producía en el mismo momento en que la adjudicación se efectuaba, nos habríamos encontrado con dos cosas. En primer lugar, que al recurrir contra la adjudicación habría al mismo tiempo que solicitar la declaración de nulidad del contrato. Y esta declaración de nulidad del contrato llevaría consigo el que un órgano administrativo y posteriormente la jurisdicción contencioso administrativa declararan la nulidad de un contrato que podría no ser administrativo, que podría ser perfectamente un contrato privado sujeto a la jurisdicción ordinaria. Esto era una modificación, una alteración rotunda, yo diría más, una infracción radical del sistema jurisdiccional español y en particular de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que es la que establece las competencias y la jurisdicción, o el ámbito de actuación de cada una de las jurisdicciones. Por otra parte, la propia Ley de Contratos del Sector Público, en el artículo 21, ya lo decía expresamente, que el orden jurisdiccional civil es el competente para resolver las controversias que surjan entre las partes en relación con los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos privados. Y además la nulidad del contrato implicaría la necesidad de anular todo el procedimiento de adjudicación. No se podría retrotraer, sino que habría que empezar a ejecutar, a tramitar otro procedimiento de adjudicación nuevo, con la consiguiente pérdida de tiempo y de eficacia en la tramitación de los procedimientos de adjudicación. Todo esto llevó al legislador a considerar que había un momento, un punto concreto y determinado en el que era perfectamente posible establecer la fase de perfección del contrato, y este era justamente el momento de la formalización del mismo. Y así el artículo 27 se reformó diciendo que los contratos que celebren los poderes adjudicadores se perfeccionan con su formalización. Era, sin duda, el único momento válido para poner de manifiesto el hecho de la perfección del contrato. Esta circunstancia conlleva que el plazo de espera establecido en la sentencia que tantas veces he citado del asunto C444 y posteriormente en el artículo 2 bis de la Directiva 2007/66 deba trasladarse al intervalo de tiempo que va desde la adjudicación a la formalización en lugar de, como antes, estar entre las dos adjudicaciones. En este sentido, el artículo 156 del texto refundido dice que si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación, la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran 15 días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos. Al adoptar esta decisión, esta situación, efectivamente la ley se aparta del principio espiritualista, y esto lo ha criticado la doctrina. Lo ha criticado y lo ha criticado muchas veces. Sin embargo, yo tengo que reconocer y tengo que decir que mi buen amigo José María Jimeno, que inicialmente fue un crítico de este tema, participante como yo del grupo de expertos que ha redactado el borrador ha corredactado el borrador del proyecto de ley de enjuiciamiento de contratos del sector público, el nuevo, para recoger las nuevas directivas, luego hablaremos de todo esto, ha reconocido que el problema se ha resuelto de una manera práctica. No hay oposición, digámoslo así, a que la cosa siga funcionando de esta manera. El sistema funciona, y si el sistema funciona, como dicen los franceses, mejor no lo arreglamos, porque a lo mejor lo estropeamos. El último punto en el que era importante la intervención de la Comisión Europea se refería al tema de las notificaciones. Antes he hecho una referencia a este punto. Vamos a ver, miren ustedes, la ley decía que las notificaciones, la adjudicación, se publicará en el Boletín Oficial del Estado o en el boletín que corresponda, según porque son comunidades autónomas o son entidades locales, etcétera, y además en el perfil de contratante. Por otra parte,
decía que la adjudicación se notificaría y se remitía al artículo 137 para determinar cuál debía ser el contenido de la notificación. A su vez, el artículo 137, que actualmente es el 153, dice que, o decía en aquel momento, que los interesados podían solicitar información dentro del plazo de 15 días a contar desde la notificación para que se les aclarase cuáles eran las razones por las que habían sido excluidos, por qué la adjudicación se había hecho a favor de la persona que la hubiese recibido, etcétera, etcétera. Esta contestación, en el caso de que estuviésemos todavía en la fase de la adjudicación provisional, debía dársele en el plazo de 5 días. Pues bien, la Comisión Europea en su dictamen motivado se plantea el problema de que como el plazo de espera y el plazo para interponer recurso comienzan a contar desde la publicación en el perfil de contratante y este otro plazo comienza a contar desde la notificación, la situación que se plantea es que cuando se reciben los datos suficientes como para poder interponer recurso, es perfectamente posible que ya haya transcurrido el plazo para interponerlo. Y consiguientemente, entiende la Comisión Europea, verdaderamente no hay establecido un plazo en el que poder interponer el recurso que puede asistir a los interesados en la licitación.